Chubut, también Carla Rubilar. Yo sé que han sido horas muy tristes. La verdad es que ha sido todo tan repentino y probablemente recién ustedes también, igual que muchas personas, están digiriendo esto. Pero es importante también conocerlo en la interna, porque resulta que, claro, podemos hablar mucho de lo que hizo en lo concreto, lo que promulgó o lo que, claro, o lo que empujó, reformas, un montón de cosas y grandes momentos, pero resulta que ustedes lo conocieron como presidente, incluso cuando te escuchaba, Carla, ayer en algunas entrevistas que daba, casi como un padre. Era así la protección, siempre preocupado cuando alguien estaba enfermo, en la llamada permanente y en el contacto, porque él estuvo hasta último minuto pendiente, por ejemplo, de convocarlos para ir en ayuda de quienes estaban sufriendo por los incendios. Sí, bueno, primero quiero decirle que me emociona profundamente ver las imágenes de cariño que están saliendo por los medios de comunicación en los diferentes lugares, en Valdivia, afuera de su casa, en Renovación Nacional, ahora afuera del excongreso. Pedirle a la gente que nos está viendo que nos acompañen en estos días. Va a ser, sin duda alguna, la mejor manera, porque yo sé que nos está viendo, desde donde esté nos está viendo. Y debe estar con su cuaderno y dirigiendo la maniobra. Su lápiz rojo y su regla, anotando quién está, quién dice, cómo lo dice. Y eso, lo primero, porque hay que acompañar a la Cecilia. Porque todo lo que él hizo también fue gracias a esa familia maravillosa que lo acompañó. Y él siempre lo destacó. Siempre, siempre a la Cecilia, a sus hijos, a sus nietos. Así que quiero partir con eso. El presidente Piñera, vamos a hablar probablemente durante mucho tiempo de su legado, de lo que hizo, de lo que no hizo, como ustedes muy bien dicen, pero yo, y esto comparto con la alcaldesa Matei, aprovechar estos minutos para hablar de la maravillosa persona que era. Yo personalmente quiero decir que lo quiero mucho, ni siquiera quiero hablar de lo quiero mucho al presidente. Desde lo personal, desde lo humano, una bellísima persona, me recibió con 20 y tantos años en Renovación Nacional. Mira. Cuando era presidente de Renovación Nacional, ahí decía que le dijéramos Sebastián. Le gustaba que uno lo tuteara. Bueno, cuando se convirtió en presidente, obviamente nunca más. Ninguno de nosotros fue capaz de tutearlo, pero a él le gustaba que le dijéramos Sebastián. Era muy cercano, era un hombre que se preocupaba, uno lo veía como este presidente gestor, no la chaqueta, era remangado, muy estricto para todas las cosas, y quizás así la ciudadanía lo veía, pero él era cercano, te llamaba, era muy bueno para la talla, tenía un tremendo sentido del humor. Impresionante, ¿eh? Porque aparte de las distintas actividades públicas, incluso las más serias, si él se fijaba en algo, Gloria, también activaba rápidamente eso, la talla, el chiste, el humor. Mira, lo ocupaba para acercarse a las personas. Si no hubiera sido como fue como persona, no estaríamos todos los afectados que estamos. Si ustedes vieran los mensajes en el chat de gabinete, son muy conmovedores. Aquí hay una pérdida política, pero una pérdida humana tremenda. Yo lo que he destacado estos días también es que a mí me conmovía mucho, la lealtad a toda prueba con sus equipos. Él siempre estaba protegiendo a los equipos en el sentido de darles todo lo que necesitaran para poder hacer el trabajo. A él le importaban mucho los resultados. Armaba equipos. ¿Y cómo armaba esos equipos? ¿Cómo? Porque yo sé que él convocaba mucho, porque probablemente, claro, era bueno para hacer asado, organizar asado hasta el último tiempo, porque ustedes son parte de su equipo de colaboradores, y eso él lo seguía alimentando, porque una cosa, hoy sí trabajamos juntos y se olvida, claro, y pasa. No, él seguía llamando para preguntar cosas, o sea, si él tenía alguna duda de transporte, y seguía 24/7, a la hora que fuera, llamaba y preguntaba. ¿Pero era de llamar a las 6 de la mañana apenas se despertaba? O sea, WhatsApp no, llamaba a la hora que fuera. Yo estoy leyendo una entrevista, que fue una de las últimas entrevistas que dio la revista Velvet, muy humana, y él decía que habían llegado finalmente a un acuerdo de que no iba a llamar aparte de su gabinete antes de las 6 de la mañana. Claro, pero a mí me pasaba a veces que yo me quedaba trabajando hasta tarde, él me mandaba algún mensaje y yo le contestaba, entonces empezaba un diálogo. Claro, qué difícil. Pero muy intenso, muy exigente, pero muy apoyador. Ayer yo me acordaba que, por ejemplo, nos daba tareas, siempre estábamos persiguiendo objetivos.
Y cuando algo no funcionaba, yo lo llamaba, le decía, presidente, aquí se me está trancando una parte porque hay unidades, en fin, que me está costando moverla. Me decía, dígame a quién llamo y qué les digo. Y yo le mandaba un WhatsApp, Un texto. con a esta persona dígale tal cosa, a esta otra dígale tal cosa. Media hora después me llamaba, me decía, listo, están todas las llamadas Mira, listas y ayudaba se a me hacer la destrababa pega. todo. A eso me refiero, que uno se sentía Apañado. totalmente respaldado por él, que un jefe exigente a morir. A morir. Ya, cuando pasaba así, de esa cercanía, a ser exigente, yo me imagino que en estas reuniones bilaterales entre los ministros debe haber sacado su cuaderno, lápiz, y pudo haber sido muy intenso, No solo eso, él pedía la presentación antes. Era como un profesor, era como Sí, rendir un examen. y yo no De sé todas a qué maneras. hora, pero él se había leído De la todas presentación maneras. completa y le agregaba cosas. Entonces uno que llegaba con todo preparado, él sabía ya el doble más. Así que era una prueba permanente y yo al principio, claro, era como medio aterrador, pero me di cuenta que el objetivo de él era poner a prueba en el sentido de que uno no hubiera dejado ningún cabo suelto. ¿Era Aunque sacar lo uno mejor de tuviera- las personas? De todas ¿Perdón? maneras. ¿Era sacar lo mejor de Sí, era como sacar lo mejor, además que no Llevarte quedara tu máxima capacidad. cosas sin haberlas pensado. Y por ejemplo, cuando hicimos cambios en el modelo de transporte público, Ya. yo me acuerdo muy claramente de ese evento particular, porque había todo un diseño conceptual que le llevamos y él nos apoyó y de repente se le ocurrió cambiar una cosa. Y yo le dije, presidente, perdone, pero eso no se puede hacer. Técnicamente es un error. Y Por, era por muy algo difícil esto decirle es que no, decirle está ingeniería de equivocado. transporte. Esto no Claro. es un capricho. Claro, claro. Si usted me pide, yo cambio eso. Pero si cambio eso, voy a tener que cambiar todo el resto. Porque esto es como la estructura de un edificio. Si usted le cambia una columna, hay que hacer todo de nuevo. Era difícil que hacerlo Y entender. él, no. Y entonces empezábamos una discusión técnica intensa. Yo tengo la imagen en la cabeza una vez que me dijo, por Dios, que porfía usted, Gloria Juti, se refregaba el pelo. Yo, bueno, pensaba cómo andamos por casa. Pero terminaba apoyando. Cuando uno lo veía convencido y con todos los argumentos y con haber despejado todas las dudas, siempre nos apoyaba. Por lo menos yo no tengo queja ninguna y lo que más recuerdo es esa valoración de los equipos y la lealtad Mira. con los equipos. Yo eso creo que es una característica de él, además de, bueno, una capacidad de trabajo y capacidad y la dedicación a que las cosas resultaran bien para el país. Eso genuinamente era así. Él quería que las cosas anduvieran bien, que los trenes fueran mejores, que los caminos. La Carla es testigo de todas esas cosas. No era una cosa irrelevante o de imagen, no, él de verdad quería que las cosas funcionaran bien en el país para todos. Ahora, mira, la Carla estaba hablando del sentido del humor, también nos dice Gloria que era apañador, no solamente el respaldo, sino que también el compromiso de trabajar junto a su equipo. Pero dentro de ese sentido del humor, y yo creo que todo el mundo se lo pregunta, pero te quiero preguntar a ti más cercana, ¿él se reía, por ejemplo, de las piñericosas o hay algo que le molestó? No, él se reía mucho de las Así como que, piñericosas. ay, de nuevo soy meme. No, o se se reía de compartían eso en mí, el chat. mucho. Él se reía Sí. mucho de sí mismo. Pero Mucho. tenía el sticker de sí mismo Tenía y el los sticker mandaba. de sí mismo, tenía el sticker Ya. donde salía con la chaqueta roja saltando. Por ejemplo, se reía mucho de cuando el alcalde Codina lo Sí, salvó sí, en sí. Bajos de Mena. Que ese sticker lo mandaba mucho para acusar un autogol, un error de él. Exactamente, él tenía un sentido del humor que yo creo que también era su capacidad resiliente. El presidente Piñera nunca bajaba los brazos. Ni en los momentos más duros, a veces uno podía estar abrumado, tuvimos momentos muy complejos en el gobierno, que duda cabe, y uno podría decir, bueno, cualquier presidente podría haberse derrumbado. No, la verdad es que No. el presidente tenía una capacidad, nos levantaba el ánimo a todos. Claro. Y siempre con foco en cómo resolver los problemas. Sí, él, Eso era como su- él Ser más su desafiante. Mientras más complejo el panorama, quizá a él le daba más impulso para avanzar, ¿o es no? que él tenía es que él era brillante, una capacidad superior. O sea, yo no temo Sí, decir de todas esto. maneras, yo también Él es un lo hombre suscribo. brillante con una capacidad mayor. Yo no sé si he conocido una persona más brillante que él. Entonces lo que planteaba la Gloria es verdad, porque nosotros íbamos a las bilaterales con el presidente y era literalmente preparar un examen de grado.
uno Cada sabía... una, y uno tenía más o menos una a la semana. Y Sí, uno pues. sabía que uno no podía inventarle nada al presidente. Claro. O sea, si uno no sabía una cifra, si uno no sabía un dato, la respuesta no era me tinca que yo creo que... Ya, y si no lo sabía, ¿cuál era la actitud Hay que de él? No, no, decirle, no, no sé, presidente, no sé, presidente, lo voy a averiguar, Y él, pero presidente, con deme cara un de, tiempo. ¿lo Ahora, sabe? pero él prefería eso. No. Ya. Cuando uno le decía eso, el presidente decía, ok, pero si uno se ponía, mire, me tinca que el Como medio 24 mil... chamullento, Además no. que Ahí Fatal. podía explotar efectivamente y molestarse profundamente porque para él esto era muy serio. y a él le gustaba también, a lo mejor que no se dieran tantas vueltas e ir más No, al grano. Eso era un clásico porque uno llevaba las presentaciones. Primero había que fijarse en todo, que tuviera la fecha, el número de página. Si El no, número la de primera, el primer huascazo era no tiene número de página. No tiene número de página. Las tablas tenían que tener las unidades, era el rigor de forma y fondo. Pero además, si uno llevaba mucha introducción, claro, cuando uno iba en la segunda lámina, él ya iba en la octava, se había saltado. Claro. Sáltese todo eso, me decía. Pero lo había leído. Lo había leído, Lo había obvio, leído, claro. todo. Ahora, siempre con su cuaderno, lápiz rojo y Siempre, azul. pues, Siempre su blog. con los blogs. Con el Su blog, blog. sí, ocupaba blog. Su Y blog. anotaba todo en los blogs y la Sarita, y su secretaria, destacaba, ¿no? guardaba Sí, los subrayaba. blogs. Él escribía. Mm. Sí. Después subrayaba con su regla y su lápiz rojo y él decía que cuando entraba al blog, escribía, subrayaba con el lápiz rojo, había entrado aquí. Claro, con su memoria visual. Había entrado aquí. No, y era verdad, porque uno iba 3 bilaterales después con alguna cifra Y se que no era acordaba. la de la primera, Ya. y él decía, ¿por qué esto cambió? Yo quiero contar, Ya, increíble. yo quiero contar una anécdota de lo trabajólico que era el presidente, porque nosotros le decíamos 24, él decía 24 y 7 en su primer mandato. Es que él instaló el 24/7. Nosotros en el segundo mandato decíamos 24 y siempre. Ah, Le agregamos como un plus. claro. Y quiero contar una anécdota, porque un día a mí el presidente me había llamado como a las 7:30 de la mañana, 20 para las 8. Y me pidió algunas cosas, algunos datos que yo no tenía. Esto que yo les decía que uno no podía mentir. Entonces yo le digo al presidente, presidente, ¿sabe que ese dato no lo tengo? Voy a tener que averiguarlo. Y me dice, ya, Carlita, ya, muy bien. ¿Y dónde está usted? Y yo le digo, en mi casa, presidente. 7:30, 7:45 para las 8. Y el presidente me dice, ¿pero cómo está en su casa si son las 7:30 de la mañana? Y yo le digo, es que es feriado, presidente. Es que no él te cuando puedo tenía creer. algo en su cabeza, Claro, cuando sí, quería no, sí, da resolver lo algo, mismo, no se había llamaba la feriado, hora no que había fuera. domingo, Pero no, es que no y yo había me nada. imagino que para un presidente todos los días deben ser iguales. O sea, todos los días Pero se no solo trabaja por el eso, país. a él las cosas le interesaban mucho. Y por ejemplo, me acuerdo, y yo ahí le daba gracias, no sé, a mi abuelita que me protegió, Ah, ya. porque teníamos un tema portuario. Y justo yo estaba preparando los antecedentes, porque sabía que me iba a llamar, era obvio. Y entre las cosas miré el directorio del puerto, una cosa que no tenía nada que ver con el problema. Y pasó, no sé, media hora y me llama por el tema portuario y me dice, Gloria, ¿y quiénes son los directores de la empresa portuaria? Y yo se los recité, así que salvé. Claro. Pero me refiero a que él iba mucho más allá de lo obvio. Claro. Le interesaba de verdad saber quién estaba a cargo, por qué se tomaban las decisiones, cuándo había sido la última vez que se había planificado algo, cuál era la estadística de carga del puerto, qué tipo de carga se movía. Él entraba en todos los detalles, en todos los detalles, en todos. Ya, y eso en el trabajo y en el plano personal y porque yo me imagino que también en este interés de saber incluso de sus vidas, porque cuando ustedes empezaron a pololear con Cristian, y yo me acuerdo que en alguna oportunidad, lo decías tú misma, Carla, en entrevista, es como que cuídemela, fue como bien le advirtió. Totalmente. Es que el presidente, bueno, una de las cosas que le importaba era el corazón. Sí. Y cómo estaba uno en la vida personal. Y le Era algo preguntaba a todos. que le importaba mucho y era muy legítimo. Y me acuerdo que yo al presidente no le había contado que estaba con Cristian. Y cuando sale la portada de las últimas noticias con Cristian, Ah, se enteró por la prensa. se enteró por la prensa Ay, y me ay, ay. llama inmediatamente. Y me dice, pero ¿cómo no me contó? ¿Cómo está? Dígale a Pino que me la cuide, que me la trate bien, que si no se va a encontrar conmigo y voy a hacer astillas de Pino. Nunca se me va a olvidar esa frase, porque él, bueno, conmigo, yo tengo que decirlo, conmigo era un papá. Yo siempre, para mí es un papá político. Yo partí en política con él, toda mi carrera política. Él creyó en mí cuando nadie creyó. Yo por eso traté toda mi vida
de pagarle con lealtad, pagarle con trabajo. Y la verdad es que era maravilloso porque él tenía esos gestos de que te llamaba cuando estabas enferma. Y yo contaba de que un día estaba súper enferma, me sentía muy mal, tenía un cólico renal. Entonces me tuve que muy quedar doloroso. Yo casi nunca faltaba a la pega, muy, muy raro. Entonces, que yo no llegara a trabajar, el presidente dijo, algo pasó, ¿Qué y pasó me aquí? llamó. Me dije, ¿qué pasó, Carlita? Presidente, estoy con un cólico renal, me siento muy, muy mal, de verdad. No. Me dice, eso es tan doloroso. Dígale a Cristian que le ponga una tina con agua caliente, me la meta ahí. Ay, pero Ese era él. Sí, Él pero era además de era esas inesperado. cosas. Yo me acuerdo, después que murió mi marido, pasó un tiempo, yo me corté el pelo y tuvimos la inauguración de algo en el aeropuerto. Ya. Y lo estaba esperando ahí con el concesionario del aeropuerto y se baja del auto el presidente y me dice, buenos días, Gloria. Oiga, ¿y usted agarró pololo nuevo? Es que ese era No, me decía, pero presidente, ¿de qué se trata? No, me dice, porque cuando las mujeres se cortan el pelo y se cambian de aspecto, quiere decir que andan de cacería. No, es que tenía esas cosas él. Yo Sí, nunca se me va a salía- olvidar. Una de las últimas veces que fui a Vitacura, a la nueva oficina, no lo había visto hace como un mes y medio. Entonces yo llego y me dice, ¿cómo está todo, Carlita? Y yo lo quedo mirando y le digo, estoy con Pino todavía. Esa es la pregunta, Sí. ¿no? ¿Va para allá? Sí, me dice, Ah, ya, ya. ya, muy bien, muy bien. Es que eso era para él, era le preocupaba No, él siempre porque a mí decía me que el preguntaba. corazón era importante, Sí. que como uno estaba en la familia era importante. Y Cuando Gloria, iba a ella estas te la reuniones acompañó. con empresarios a Estados Mira. Unidos, los empresarios como las grandes fortunas, Ya. yo le decía, acuérdese, presidente, de traerme un candidato. Ah, muy mira. bien. Y se reía, porque Se yo decía, reía. mire, necesito a alguien de alto patrimonio, de buen vivir. Se Mira. reía mucho con eso. Él tenía mucho humor, mucho más de lo que aparentaba, y con su círculo, como su equipo de trabajo, para él era un círculo muy cercano. En una familia. Y eso se nota en los mensajes que hemos intercambiado estos días. Realmente, mucho más allá de Sí. una relación de trabajo. Se siente mucho más esa Sí. pérdida. Con Sebastián